En este panel vamos a abordar desde la perspectiva de autoridades costarricenses los retos y los esfuerzos que se deben llevar a cabo en el país para disminuir las emisiones provenientes del transporte, que como en la mayoría de los casos pues es uno de los principales fuentes de gases de efecto invernadero, y acelerar la implementación de tecnologías no contaminantes. Entonces en este panel vamos a tener 3 rondas, cada ronda va a tener una preguntita que pueden responder en 3 minutos, aquí tenemos un timer para poder cumplir con los 30 minutos que se nos ha asignado para el panel. Entonces empezamos de una vez, vamos a empezar con don Randall. Don Randall, ¿considera que son necesarias mayores regulaciones más estrictas para la reducción de emisiones en el sector transporte? ¿Y qué puntos considera que se debería trabajar para lograr este objetivo? Bueno, primero que todo, muy buenos días. Para mí es un placer poder estar aquí y participar de este evento. Soy un fiel creyente de la movilidad eléctrica, entonces creo que espacios como este nos permiten compartir y exponer un poco las ideas que se están manejando desde el Ministerio de Ambiente y Energía para lo que se viene a futuro con todo el tema de transporte. Primero tengo que empezar por dejar claridad que el país ha hecho esfuerzos enormes para el tema de emisiones. Primero se comenzó desde los años 60 y 70 con un fuerte desarrollo de energías renovables, y por otro lado desde los años 90 se empezó todo el trabajo con lo que es FONAFIFO y la reforestación de muchas de las áreas que tenemos en el país. De esta manera tratábamos de llegar a un mix que nos permitiera, aunque la economía siguiera creciendo y generando emisiones, tener reservas forestales suficientes para mantener un equilibrio y una producción de energía limpia. Pero lo cierto del caso es que la decisión, aunque fue la correcta, cada vez es más difícil. Y esto es porque, aunque el sector eléctrico del país es casi 100% energías renovables, no pasa con la matriz energética. En este momento, el sector transportes emite más del 60% de las emisiones de este país. Y ahí es el gran tema que tenemos que atacar. Regulaciones existen varias, empezando por la ley de transporte del país, la cual ya se manejaba todo el tema de emisiones y que hoy por hoy se revisa mediante la inspección técnica vehicular, mediante pruebas estáticas. Tenemos Plan Nacional de Cambio Climático, Plan Nacional de Transporte Eléctrico, Plan Nacional de Descarbonización, Plan Nacional de Energía y la ley de uso racional de la energía. Todos estos plantean retos importantes para el tema de emisiones. El país pasó de decir que íbamos a hacer carbono neutral en el año 2021 a decir que vamos a hacer carbono neutral en el 2050. Y esto no es patear la bola, sino es analizar que la realidad económica de este país no permitía ese cambio tan rápido de nuestra matriz y poder alcanzar esa expectativa. Entonces, ¿tenemos suficiente regulación? Sí, pero falta complementarla. Un aspecto para mí importantísimo sería que la inspección técnica vehicular de este país tuviese pruebas dinámicas, que al menos haya un dinamómetro en cada estación que tenemos hoy en DECRA que nos permita hacer un ciclo de trabajo y demostrar si el vehículo es eficiente. Lo otro es manejar que todo el pago del marchamo sea proporcional al que más contamina, más paga. Y por último, yo creo que un aspecto muy importante es el ciclo de vida de los vehículos en el país. En el promedio manejamos 16 años de vida que tienen los vehículos. Y los vehículos al final de su vida útil, nadie sabe qué hacerlos. Lo cierto del caso es que en San José los vehículos aparecen en las calles, en las aceras, y la Municipalidad de San José los desaparece. Nadie sabe dónde van. Entonces, el buscar el final del ciclo de vida de los vehículos de combustión será ese paso importante para poder avanzar hacia tecnologías más limpias. Muchas gracias, don Randall. De verdad que fue bastante conciso. Doña Katia, desde la Asamblea Legislativa, ¿qué cambios se pueden trabajar precisamente para establecer estándares más estrictos en las emisiones en el sector transporte? Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias a SOMOVE por la invitación y a la Asociación Latinoamericana de Movilidad. Para mí es un gusto, soy una convencida en el tema y soy parte de la comunidad también eléctrica de este país. Desde la Asamblea Legislativa creo que se ha avanzado desde hace algunos años con la ley de incentivos a la movilidad, creo que eso fue muy acertado.
Desde la perspectiva y mi perspectiva ideológica, la generación de incentivos provocan, y ahora lo escuchaba de una panelista, es cómo hacer que las personas se integren, y la mejor forma para hacer que las personas se integren al proceso es a través de incentivos. Coincido con Randall que aquí tenemos un debate importante que tiene que ver con la matriz energética nacional y cómo nosotros urgentemente necesitamos abrir el monopolio de electricidad, sobre todo en la generación, para seguir avanzando en la electromovilidad. Sin duda, en la Asamblea Legislativa se está discutiendo un proyecto de ley, el 24.067, que lo que busca es que aquellos vehículos que emitan más paguen más sobre el impuesto selectivo de consumo y los que emitan menos paguen menos. Eso será un avance también desde la perspectiva de desarrollo. También hay que considerar que existen otros elementos de análisis y que están en función del marco jurídico que necesitamos para que este país logre desarrollar acciones más concretas en la electromovilidad del transporte público. Creo que lo que se ha hecho en el transporte privado no es ni siquiera comparable el avance que tenemos en el despliegue de la electromovilidad del transporte privado en Costa Rica, que en este momento llega a los 19.000 vehículos. No es ni siquiera comparado porque no hemos avanzado en nada en el transporte público, y aquí es urgente una seguridad jurídica para la inversión. Creo que eso es un elemento que hay que hablar, no solamente la ampliación que ha sido, y hay un proyecto de ley en discusión en la Asamblea Legislativa para ampliar las concesiones de transporte público y pasarla a 15 años, pero creo que eso es insuficiente porque tenemos que hablar también de todo el tema de ordenamiento urbano como un aspecto importantísimo para lograr transicionar en el transporte público y lograr la descarbonización, sobre todo en el transporte. Creo que esos son como los elementos que en este momento creo que hay que seguir trabajando en elementos de incentivos, y aquí también hay un aspecto crítico que tiene que ver con el financiamiento de los programas por servicios ambientales. Costa Rica ha desarrollado con los PCA, sobre todo forestales, un avance significativo en la sostenibilidad de su medio ambiente, sobre todo en el tema boscoso, pero ese incentivo se paga a partir de un impuesto de los combustibles fósiles. Es un poco el análisis que nosotros en este momento como país vamos a tener que desarrollar, porque transicionar hacia la electromovilidad va a significar un desfinanciamiento de nuestros PCAs boscosos, forestales, y eso sin duda sería un retroceso en materia ambiental. Así que también ese elemento tiene que ser un elemento de discusión que nosotros lo estamos tratando de hacer. Lo hicimos con los PCAs, con los pagos por servicios ambientales en marino costero, ahorita lo estamos haciendo con los pagos por servicios ambientales de captura de carbono en suelo, pero sin duda vamos a tener que redefinir cómo nosotros vamos desde la electromovilidad, desde mejorar nuestra matriz energética, que en la siguiente pregunta voy a ampliar un poco más, y cómo logramos que estos incentivos que ya de por sí nosotros tenemos como país no los vayamos a perder a partir de la misma descarbonización. Yo creo que es todo un tema de análisis y discusión que vamos a tener en paralelo con todo este proceso de descarbonización del transporte. Muchas gracias, doña Katia. Don Mario, ¿cómo pueden estar alineadas las regulaciones de emisiones en el transporte con los costos energéticos? ¿Y qué papel juegan las tarifas eléctricas en incentivar que las personas adopten más vehículos eléctricos? Sí, muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por el espacio. Quisiera hacer una breve reflexión en el sentido de que ciertamente la agenda multilateral marcada precisamente hacia la descarbonización de la economía como estrategia para enfrentar los efectos del cambio climático y la variabilidad climática, plantean en efecto el desafío de crear una nueva gobernanza, entendiendo por ello repensar todos los mecanismos de toma de decisiones y de relaciones entre las partes interesadas, pensando precisamente en que se trata de hacer una transformación gradual de todos los procesos de producción, de distribución y de consumo, y que ciertamente para ello se requiere un sistema de señales que potencien esa transformación. Así las cosas, yo diría que
entendiendo que requerimos un sistema de señales que propicien ese cambio, entre ellas las relacionadas con emisiones y obviamente las tarifas eléctricas. Yo posicionaría 3 elementos para efectos de reflexión de este día. En primer lugar, señalar que son importantes, son una condición necesaria, pero no son suficientes, ¿verdad? Esas señales, básicamente les planteo 3 desafíos que me parece que son necesarios. Primero, cómo comprometernos con la coherencia de ese sistema de señales, ¿verdad? En Costa Rica todo el tema relacionado con reglamentación propiamente de emisiones como señales Randall involucra al Ministerio de Ambiente y Energía, pero todavía esas señales vienen desde la política pública, desde el marco legal, desde el modelo regulatorio, desde la forma en que los prestadores brindan el servicio, en este caso de energía eléctrica. Y le cuento que cuando hablo de la coherencia de señales es que todavía tenemos o enfrentamos atrasos en esas señales de coherencias. A manera de ejemplo, tenemos gasolinas y combustibles fósiles muy limpios, con estándares mucho más rigurosos que los reglamentos técnicos centroamericanos, pero también tenemos políticas públicas que estuvieron subsidiando el búnker, el asfalto, el gas, es decir, le cargábamos a esos productos más limpios el subsidio de los productos más sucios. Otro elemento que yo planteo ahí en términos de señales es el reconocimiento de la voz del cliente, ¿verdad? Este nuevo sistema de señales, incluido el tema tarifario, plantea el desafío de construirlo precisamente desde las necesidades de los usuarios para poder asegurarnos que esos servicios, en este caso de electricidad para promover la electrificación, estén apegados a esas necesidades y a esa oportunidad. Y el tercer elemento que les planteo es que la descarbonización no es un proceso gratis. Entonces, a la par de las políticas públicas, necesitamos repensar, en el caso de nuestro país, que sí, las señales de tarifas eléctricas van a ser claves, pero además de tener un modelo eléctrico del cual nos sentimos orgullosos por ser casi 100% renovable, necesitamos que además de verde y limpio sea competitivo y eficiente. Y entonces, a eso voy, en el sentido de que los desafíos que tenemos para poder tener esas señales tarifarias eléctricas que contribuyan a la transformación de los procesos de producción, consumo y distribución pasa por tener empresas prestadoras del servicio competitivas, y el principal desafío es repensar los modelos de financiamiento requeridos para el desarrollo de las inversiones futuras. Con el modelo actual no podríamos migrar en el corto plazo a tarifas competitivas como las que requerimos para dar ese salto. Y es que desde los usuarios, yo también soy usuaria de vehículo eléctrico y me dedico ya por mucho tiempo a dar charlas, ya llevo casi 10 años dando charlas y hablando de movilidad eléctrica también. Y ha cambiado muchísimo la perspectiva. Yo creo que ustedes también en sus países pueden verlo con los mismos consumidores. Ha cambiado mucho la perspectiva de para qué, o del miedo a cambiar, o a queremos hacer este cambio, pero necesitamos que se nos den las condiciones para que el cambio sea lo mejor también para los usuarios. Entonces ya ahora ya no viene la reticencia de los consumidores a decir, bueno, pero es que el carro no me va a subir una montaña, o es que el carro se me va a pagar en media pista, sino que ahora necesitamos tarifas más competitivas y que se nos dé la infraestructura para poder hacer ese cambio. Entonces ya se entiende mucho más qué es lo que se necesita para esto, y entonces aquí es donde viene la parte importante de la intervención del gobierno. Para la segunda pregunta, entonces vamos a empezar con doña Katia. ¿Cuáles son las barreras regulatorias actuales que están impidiendo una mayor reducción de emisiones en el sector transporte, y qué propuestas legislativas se podrían considerar? Gracias. Sin duda, una de las principales barreras que tenemos en este momento con la electromovilidad, sobre todo en el transporte privado, tiene que ver con la posibilidad de tener mayor cantidad de estaciones de carga. Y desde esa perspectiva estamos legislando con el proyecto 24.171, que aquí don Randall ha participado, aquí don Mario ha participado activamente, donde lo que estamos buscando es abrir la posibilidad que terceros puedan tener o crear o invertir en estaciones de carga en el país. O sea, la dimensión de la cantidad, y esto es porque
para las personas que nos visitan de afuera, Costa Rica tiene un monopolio en la electricidad donde solo las distribuidoras pueden hacer la venta del suministro eléctrico, y eso de alguna forma con la ley lo que se hacía era que básicamente solo ellas podían poner estos puntos o estas estaciones de carga. Lo que estamos haciendo con el proyecto es que terceros puedan hacer inversiones y logremos tener una mayor cantidad de estaciones, que está siendo una de las limitaciones más grandes y es la preocupación de los usuarios de transporte privado de dónde pueden cargar, sobre todo si salen fuera de la gran área metropolitana de San José o de la GAM. Entonces ese es el primer elemento. Sin duda también esta discusión pasa por esquemas de financiamiento, que también ha sido todo un elemento de discusión, y aquí yo me quiero particularmente detener en el financiamiento para el transporte público. Si Costa Rica no logra un esquema donde sea rentable, además de que le genere seguridad a los empresarios de transporte público y que no se asuma más costo para los usuarios, va a ser muy complicado poder transicionar, y creo que ese es un elemento que hay que hablarlo y seguirlo diciendo. Y el otro elemento que puede ser un poco contradictorio es que necesariamente esa transición va a tener que pensarse por algún subsidio que tengamos que darle a las personas. Costa Rica no subsidia el transporte público como sí lo hacen muchos países en el mundo, y bueno, y eso podría encarecer, si logramos nosotros hacer un cambio, podría encarecer el costo para el usuario, y sin duda nuestros usuarios de transporte públicos son las personas de menor recursos en el país. Entonces, esa discusión también hay que darla desde el marco regulatorio. Creo que para mí serían como los principales elementos, y evidentemente la apertura de la generación eléctrica, que lo digo por todo lado, pero es que esto nos está generando una camisa de fuerza, no solamente para poder seguir generando más posibilidades en el transporte, sino en general para la industria eléctrica. Costa Rica tiene un potencial enorme no explotado en la generación eléctrica, y que básicamente por un monopolio nosotros no hemos podido avanzar. El país o el Estado no tiene la capacidad de inversión en infraestructura para poder suplir las necesidades eléctricas en el mediano y largo plazo, y es ahí donde se hace urgente que abramos la generación y que logremos mejorar la participación de otras fuentes. No puede ser que en este momento en lugar de avanzar en la transformación de nuestra matriz total y descarbonizarla, más bien vamos para atrás, porque estamos ahorita con un 15% de nuestra matriz eléctrica dependiendo de combustibles fósiles, cuando ni siquiera hemos avanzado en geotermia, ni hemos avanzado en el desarrollo de la energía eólica y la de solar, que es absurdo que nosotros no lleguemos ni a un 0,5% como país, siendo que tenemos un potencial enorme. Entonces, sin duda, ese es un diálogo enorme que tenemos que hacer, que es necesario si realmente nosotros queremos avanzar, no solo para la electromovilidad, sino avanzar en el desarrollo de la electricidad como un elemento de generación de valor agregado y de desarrollo para Costa Rica en diferentes aspectos. Don Randall, ¿qué retos ven la implementación de regulaciones más estrictas para los vehículos de combustión en el país? Los retos se basan básicamente en la posibilidad que tenemos hoy de tener una regulación que sea clara y concisa con lo que el usuario final espera del país. Pasamos durante 20 años con un modelo de inspección técnica vehicular que establecía pruebas estáticas rigurosas, y ahora queremos migrar hacia un modelo mixto donde vamos a tener pruebas estáticas y pruebas dinámicas. Eso va a ser un reto importante que tiene el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, y que es parte de varias decisiones tomadas que de la Contraloría General de la República nos han dicho tanto al MINAE como al MOB que cumplamos. Entonces, primero, la inspección técnica vehicular va a ser muy importante. En el cambio, en el análisis de cómo se va a cobrar el marchamo, qué otras variables asociadas al cambio climático va a tener el cobro del marchamo a futuro. Y otro aspecto que yo creo que, aunque está fuera un poco de la regulación, pero siempre hay que tenerlo en cuenta, es que aunque nosotros como país queramos avanzar hacia un modelo de transporte limpio, o transporte eléctrico, transporte con hidrógeno, la tecnología que venga a futuro, lo cierto del caso es que tenemos que hacer mucho de lo que doña Katia está diciendo en este momento, hablar de manera más integral el país.
O sea, cuando hablamos de transporte no podemos dejar de lado energía. Cuando hablamos de electricidad no podemos dejar de lado combustibles. Cuando don Mario, como intendente de energía, no puede solamente pensar en tarifas eléctricas, porque también tiene que pensar en las tarifas del intendente de transportes. Ya ahora todo el modelo regulatorio nuestro se está mezclando debido a este cambio tecnológico. En días pasados veía la información del nuevo Estado de la Nación que mostraba que Costa Rica es uno de esos países que copia muy buenas políticas internacionales, pero que en algunas otras no copiamos lo mejor. Un ejemplo es la cantidad de tiempo que pasa un costarricense en el vehículo al año. En promedio son 12,000 kilómetros que recorremos todos los costarricenses al año para llegar de nuestra casa al trabajo. En un país tan pequeño se vuelve un poco absurdo llegar a esos números, pero son números que se parecen mucho a los que maneja Estados Unidos. En cambio, en Asia y en Europa, el promedio de kilómetros que se recorren es muchísimo menor. Entonces, un aspecto que tocaba doña Katia ahorita en la regulación, que es el cambio en el ordenamiento territorial, es sumamente importante. Y aquí nace que cómo cada uno de los cantones de este país se organiza. Cada vez que nosotros vemos una nueva torre de apartamentos, eso es un foco rojo de una presa que se va a hacer ahí. Porque todos vemos como la economía crece, se construyen torres, hay más casas, pero ahí en ese punto son 20, 30 minutos más para que pueda cruzar un vehículo. Y cuando vemos todas las construcciones que se desarrollan en el país, decimos la economía va bien. Sí, pero ¿quién ordena que esa economía no lleve atrás el tema de cómo el transporte se moviliza en el país? Entonces hay que repensar todo de manera muy integral. No importa cuántas regulaciones y leyes hagamos si no hablamos todo de manera integral. Y aquí es el verdadero reto, cómo sentar a los ministerios que tienen que ver con el tema, a la autoridad reguladora y a la Asamblea Legislativa a hablar todo de un modelo integral de cambio en ordenamiento territorial, cambio en ordenamiento energético y el enfoque que va a tener la nueva regulación para este fin. Don Mario, ¿qué desafíos regulatorios se enfrenta ARECEP en cuanto a la creación de un marco que impulse tanto la reducción de emisiones como la expansión de la infraestructura de carga en el país? Sí, yo diría que partiendo de que el marco legal todavía nos define una serie de restricciones que limitan el desarrollo de instrumentos complementarios y también de metodologías tarifarias, me refiero a tres desafíos que me parece que son importantes. Uno, tenemos la responsabilidad de apostar a la flexibilización tarifaria. Me parece que partiendo de un mercado regulatorio en el sector eléctrico, en donde tenemos 8 empresas eléctricas que son las únicas autorizadas por ley para comercializar energía en su propia zona de concesión geográfica, en donde no tenemos subastas de energía en el sistema de generación, donde no tenemos un mercado mayorista, la flexibilización tarifaria se convierte en un mecanismo que podría propiciar algunos de esos elementos que son rígidos en el marco legal. En este momento estamos trabajando con el Centro de Desarrollo de la Regulación precisamente en una revisión integral de las metodologías tarifarias, en donde uno de los elementos centrales para los tres sistemas es la posibilidad de establecer tarifas máximas, precisamente para empezar a crear algunas condiciones para la optimización de los recursos y el aprovechamiento de excedentes. Yo diría que hay un segundo elemento que tiene que ver mucho con lo que se discute aquí el día de hoy, que es el empoderamiento de los usuarios. Yo apostaría como un desafío regulatorio a la educación para la electromovilidad y a la educación para una regulación con sentido. ¿Qué significa esto? Tenemos empresas eléctricas, algunas de tenerlo un poco más de tiempo que otras, con tarifas horarias, ¿verdad? Pero la promoción de esto ha sido tan raquítica, para usar una palabra representativa, de que un plan piloto de 20 años no llegó ni siquiera a un 1% de usuarios de tarifas horarias. Y otras empresas que tienen 3, 4 años donde no han llegado ni siquiera a 50 o 100 abonados, ¿verdad? Y entonces en un contexto de descarbonización donde el ahorro y la eficiencia y los ahorros en la facturación es un elemento central, creo que la autoridad reguladora va a tener que empoderarse también en desencadenar ese proceso de educación al usuario para darle sentido al aprovechamiento de tarifas horarias, especialmente en el sector residencial, porque me parece que es un elemento central. Y el tercero que yo diría es que, aunque Costa Rica tiene un modelo
de regulación multisectorial, en donde regulamos agua, transporte y energía, yo lo veo hoy como una oportunidad, precisamente porque hay un proceso de convergencia tecnológica, pero yo le agregaría que tenemos que asumir el desafío de entender que la regulación que hoy estamos ejecutando también tiene el potencial de generar algún grado de competencia, aunque sean mercados regulados. Y creo que ese es un elemento importante, y yo me aferraría al principio de neutralidad tecnológica, en el sentido de que es necesaria una regulación que no discrimine ninguna tecnología, que apueste a la descarbonización. Bueno, y vamos poquito atrasados con el tiempo, pero yo creo que estas últimas 3 preguntas son importantes, entonces las voy a hacer igualmente. Don Mario, teniendo deficiencias en el sistema de transporte público y con una creciente flota vehicular privada, ¿cómo la regulación de emisiones y la implementación de la tecnología eléctrica pueden mejorar la calidad del servicio? Bueno, muy rápidamente, yo diría que el gran desafío que tenemos en este momento es que a partir de una ley 95-18, que a mí me parece que en términos generales abre espacio para promover desde distintas ópticas la electromovilidad, creo que en este momento el principal cuello de botella que tenemos es no tener una hoja de ruta en paralelo y simultánea para la modernización del sistema de transporte público. Me parece que son acciones que tienen que ser complementarias. Y les cuento un par de detalles, ¿verdad? Es decir, ciertamente la autoridad reguladora fijó la tarifa para centros de recarga rápida que están en todo el país, que no son suficientes. Recientemente terminamos un plan de visitas y de fiscalización y tenemos serios problemas de operación y de funcionamiento que hay que trabajarlos desde el Ministerio Rector junto con las empresas. Tenemos 4 años de tener una tarifa promocional para recarga en planteles de autobuses. Todavía no se ha estrenado la tarifa, no se ha logrado concretar todavía alianzas público-privadas entre los empresarios del transporte público y las empresas eléctricas, de manera que volvemos otra vez a que es tener un marco legal, tener nueva reglamentación es una condición necesaria y no suficiente, porque lo que quería posicionar es que hay que repensar los modelos de negocio propios de los prestadores que brindan el servicio público de electricidad en nuestro país, precisamente porque para poder movernos en esa dirección es necesario asegurarnos de que se están creando las condiciones de inversión necesarias para entender que el desafío que tiene el país es garantizar la integración del sector transporte como un nuevo sector de consumo que nunca estuvo en los planes de expansión del modelo eléctrico. Ese es el gran desafío que tenemos. Y que los que logremos hacer de empujar en el corto plazo la electromovilidad alcanza con algunas cosas que tenemos, pero que va mucho más allá, como señalaba doña Katia, de la planificación integral del sistema de generación. Ahí podemos hacer muchas cosas, pero estamos teniendo cuellos de botella importantes en las redes, ¿verdad? Entonces, aquí la planificación integral del modelo eléctrico pasa por entender qué tan importante es lo que hagamos para mejorar el sistema de generación, pero que también tenemos una serie de desafíos en transmisión, en distribución, y yo le agregaría un tema que he discutido con Randall hace rato. En este país todavía las empresas eléctricas piensan que distribuir y comercializar es lo mismo. Y me parece que ahí es donde necesitamos hacer un cambio en el modelo de negocios, porque primero que no es lo mismo, pero para comercializar en función de las necesidades actuales vamos a tener que hacerlo en alianza con el sector privado. Y bueno, la misma pregunta voy a hacerla para doña Katia y don Randall. Entonces empezamos con don Randall. ¿Es factible poner una fecha para el fin del motor de combustión como estrategia en el país, como ya lo han hecho pues, bastantes países alrededor del mundo? Bueno, yo soy un poco más crítico con ese tema. Ciertamente creo que el poder transformar nuestro parque vehicular se vuelve cada vez el reto más grande, pero decirle adiós al motor de combustión lo veo difícil. Y esto es porque nosotros vamos moviendo mucho de la regulación en pro de cambiarla hacia transporte más limpio, pero cada paso nos lleva bastante tiempo, por así decirlo. Creo que con don Mario llevamos unos 8 o 9 años trabajando en el tema y cada paso que damos es un acierto, pero nos cuesta mucho.
Y hay un tema que para mí siempre es relevante de tocar en esto. Cada cambio de gobierno hay que entender que viene una nueva mentalidad, una nueva forma en que se quiere repensar las cosas, y a veces se continúa con proyectos y hay momentos en que no se continúa con esos proyectos. La forma en que el país está desarrollado es, empieza un nuevo gobierno, se genera un Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública, y hay que entender que si dentro de ese plan se van a mantener las mismas metas y desafíos para cada ministerio y para cada institución que es rectora o concesionaria. Entonces, por decirles un ejemplo, voy a tomarlo del caso eléctrico. El Plan Nacional de Desarrollo anterior planteaba que para muy cercano a estas fechas ya tuviéramos que tener un porcentaje bastante amplio de medidores eléctricos inteligentes. Bueno, para este nuevo plan de gobierno esa relación se mantuvo exactamente igual. Yo esperaba que fuera mayor. Entonces, hay que poner desafíos que sean cada vez más fuertes, pero que al transicionar entre un gobierno y al otro no se pierda la perspectiva. Y es por eso que hay que renovar, para el próximo año va a salir la nueva actualización del Plan Nacional de Energía y del Plan Nacional de Transporte Eléctrico. Todos ellos con una visión de 15 años. Y en esos 15 años sí se plantean metas que sean seguras de alcanzar para la realidad económica del país. Poner una fecha ilusoria de decir voy a alcanzar la descarbonización tal día, tal fecha, es no pensar cómo el país obtiene los ingresos. Lo discutí hace un momento con el señor viceministro de Transportes que está dentro del público. Para Panamá fue fácil decir voy a colocar un metro, pero Panamá tiene un ingreso sumamente alto del Canal de Panamá. Costa Rica, ¿cómo obtiene ingresos? Y ahí hay que pensar que cada modelo para alcanzar la descarbonización de la economía requiere dinero. Hay formas. Doña Katia decía hace un momento que el tema de subsidios es algo que hay que valorar para el sector transportes, para alcanzar esta iniciativa de tener transporte limpio. Pero el país ahora es un país OCDE y la OCDE nos exige no tener subsidios, sino establecer mecanismos donde las empresas transnacionales sean las que paguen, no en el país donde tienen la casa matriz, sino en los países donde están asentados. Y así hay muchas otras modalidades que la OCDE estima que se pueden desarrollar, pero estamos preparados en cada uno de los ministerios de este país para cambiar de un modelo de subsidios que hoy tenemos en los combustibles fósiles y moverlo hacia otra línea de pensamiento, o los ingresos que obtenemos de todo lo que es la importación de vehículos. Entonces los retos son muy grandes. Yo pensaría que en este punto lo más importante es entender que no es de dar una fecha, sino es de planificar de manera correcta cómo de manera integral todo el sector tiene que ir hacia ese fin. Empieza por el sector eléctrico, después vamos a tomar el sector combustibles y después el sector transportes. Todos tienen que caminar a la vez y en paralelo el ordenamiento territorial y los otros que les nombré, pero buscando sí que esas metas se alcancen siempre a pesar de que un gobierno cambie a otro. Si por un momento dado el siguiente gobierno o entre 8 años o 10 años, que tal vez no esté ni yo ni usted don Mario ya presentes para esa fecha, cambia la modalidad y su pensamiento y volvemos hacia atrás, nunca vamos a tener la expectativa clara de cuándo dejar el consumo de combustibles fósiles. Y aquí también nace el repensar qué hacemos con las instituciones actuales. Hay que modernizar las empresas eléctricas, hay que cambiar el modelo de pensamiento que tiene el ICE, Fuerza y Luz, las cooperativas y las empresas municipales, y que entiendan que ellos deben de desarrollar negocios asociados al transporte. Y hay que repensar qué hacer con Recope. Recope es esa institución que nos trae el combustible del país, que nos proporciona una cierta base de seguridad energética, pero ¿qué vamos a hacer con el Recope a futuro conforme vaya cambiando el modelo? Entonces hay que entender que esto tiene que manejarse de manera integral, y si no lo hacemos con una metodología clara y definida con metas y fechas, no es posible hacerlo. Doña Katia, ¿usted qué piensa? Vieras que he pensado mucho la respuesta, ya me tocó decirla, no lo tengo claro, porque esto sobrepasa no solamente definir una fecha, sino cuál es el modelo que nosotros como país estamos estableciendo en materia energética. Y aquí yo quiero decir que el tema energético tiene que sobrepasar gobiernos y ser una política de Estado. Es algo que no hemos podido lograrlo. Y por supuesto que esto es un foro de electromovilidad y un poco lo que se quiere hablar, pero es que el gran tema en Costa Rica es
si nosotros queremos seguir avanzando, necesariamente vamos a tener que repensar nuestro modelo energético y cómo lograr la descarbonización. La administración pasada en el plan de descarbonización decía que para el 2030 íbamos a tener el 100% de nuestra matriz basada en energías eléctricas, en energías limpias. Estamos teniendo un retroceso en este momento, entonces no lo vamos a llegar. Para el 2035 íbamos a tener el tren eléctrico de pasajeros y un 30% de las flotillas vehiculares públicas y privadas eléctricas, y el 2050, ya se me fue, el 55, el 85%. O sea, cuando uno ve que no hemos ni siquiera avanzado en determinar cuál va a ser todo el modelo necesario para que nuestra matriz energética esté sustentada en la electricidad, y lo digo en electricidad y lo digo muy abiertamente porque yo defiendo el modelo que nuestros abuelos muy sabiamente construyeron en este país y que lo sabemos hacer muy bien y que tenemos un potencial enorme como país en el desarrollo todavía de la capacidad de producir energía a partir de la electricidad. O sea, es que todavía tenemos una capacidad no explorada y evidentemente no lo estamos pudiendo hacer porque tenemos estructuras institucionales que están jalando cada quien para su conveniencia, y lo decía don Randall hace un rato, ¿qué vamos a hacer con Recope? ¿Cómo funciona el MINAE? ¿Qué vamos a hacer con otras instituciones? ¿Será que este país necesita, y lo hemos conversado entre pasillos, una Secretaría de Energía que no dependa necesariamente de los gobiernos de turno, sino básicamente de una política de Estado que nos permita avanzar en materia energética, y no solamente para satisfacer la demanda? También creo que uno de los elementos claves de la guerra en Ucrania fue cuál es la seguridad y cómo se proporciona a cada país su seguridad energética. Costa Rica lo sabe hacer, lo hace muy bien, y creo que esto pasa cómo reorganizar y reformar nuestro Estado para que esté en función de la generación de valor agregado y no siga dependiendo de commodities como pasa en este momento, y cómo repensamos también todos esos impuestos que están asociados y que generan beneficios para algunos sectores, cómo los repensamos a partir de este cambio de nuestra matriz. O sea, no es un tema sencillo, pero creo que la electromovilidad vino a generar una presión importante para repensar un modelo, o sea, pasa más allá, y eso me parece muy interesante, pero estamos en un punto donde si no tomamos una decisión clave en materia del desarrollo de nuestra matriz, va a ser muy complicado que sigamos avanzando en el tema de electromovilidad. Entonces, eso es lo que pienso. Creo que definir un número, yo quisiera decir el 2050, yo sería encantada de que eso pasara. No estoy tan clara si para ese momento el país va a estar preparado, porque también necesita recursos, y creo que aquí hay que de verdad repensar nuestro modelo como un todo, y también pasa por qué es el modelo de desarrollo que este país quiere y sobre qué bases lo va a sustentar. Nuestros abuelos hace 70 años pensaron que producir electricidad con fuentes renovables era una posibilidad, y lo hemos hecho muy bien. En este momento hay que repensarlo, modificarlo, si es que queremos llegar no solamente a un tema, porque yo no lo veo solamente como un tema ambiental y de salud pública, yo lo veo como un tema de desarrollo económico. La posibilidad de generar electricidad para Costa Rica proporciona valor agregado y por lo tanto valor económico, sobre todo en nuestras zonas rurales. Así que tenemos una gran oportunidad, pero pasa por un diálogo y pasa por un pensamiento estratégico que no depende de un gobierno de turno, sino depende de cómo institucionalmente se pueda ir desarrollando y gestando. Yo no sé eso cómo se puede comer en este momento donde la política está siendo bien complicada en este país, pero que uno esperaría que grupos como ustedes puedan generar la suficiente presión social para que eso cambie. Y yo de verdad sí quiero dejar ese mensaje: no solamente vean lo que ustedes están trabajando en electromovilidad, para seguirlo haciendo necesitamos cambiar el modelo de cómo se gestiona la energía y cómo se desarrolla la energía y comercializa la energía en este país como un todo, y donde el potencial enorme sin duda es la electricidad. Así que muchísimas gracias.
Doña Katia, don Mario, don Randall, muchísimas gracias por todas esas reflexiones. Yo sé que más de uno y una aquí se ven reflejados con las realidades de sus propios países. Son retos, nadie dijo que esto iba a ser fácil, pero tenemos retos mucho más grandes, como lo es la crisis climática, que nos dice que no podemos parar a pensar mucho. No podemos quedarnos en el análisis parálisis de ver qué vamos a hacer, sino que tenemos que tomar decisiones valientes y seguir siendo singulares. En Latinoamérica somos muy singulares. Costa Rica es un país muy singular, que ha tomado decisiones desde siempre pensando en un futuro mejor. Y yo creo que ha llegado el momento también de seguir tomando esas decisiones valientes desde los consumidores y desde las instituciones de gobierno. Muchísimas gracias.